Bien, continuamos en Sin Fronteras. Les voy a pasar a ustedes una anotación que creo que es interesante que reconozcan, porque a veces cuando se habla de pensamiento crítico, de conciencia crítica o conciencia global, que es un manifiesto que nos engloba, valga la redundancia, a todos, uno piensa, esto suena raro, ¿no? Pensamiento crítico, conciencia global. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa conciencia global que nosotros intentamos exponer desde esta atalaya televisiva para todos aquellos que quieran expandir, ¿por qué no? No solamente su mente, sino también su propio pensamiento, sus propios idearios filosóficos, ideológicos. Es igual como los quiera ustedes, como los quieran tratar. Tengo ahí detrás del hilo telefónico a Quim Densalat. Él es escritor, es además investigador, es buen amigo de este programa y sobre todo un gran amigo de un servidor. Y me gustaría presentarles a todos ustedes a este brillante personaje que en el día de hoy no solamente escribe libros interesantes y buenos, sino que además tiene un background, un rodaje de la vida tremendo. Quim Densalat, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Un placer estar con vosotros. Gracias, Quim. Bienvenido, Quim. Bienvenido. ¿Qué tal tus libros? Bueno, en estos momentos es una cosa complicada todo el tema de la literatura. En el mundo, me refiero. Porque a menos que salgas mucho en televisión, no eres nadie. Bueno, alguien serás, al menos tendrás un nombre y apellidos, Quim, al menos tendrás nombre y apellidos y eso no te lo quita a nadie. Pero vamos a hablar de conciencia crítica. Aquí hablamos mucho de pensamiento crítico, de qué manera nosotros queremos fomentar que la gente piense y que además sepa valorar una noticia, otra noticia y luego quedarse con aquel pensamiento que más se ajuste a su necesidad. Pero cuando hablamos de conciencia global, conciencia crítica, ¿de qué estamos hablando? Quim, cuéntanos. A ver, yo puedo hablar de lo que es mi experiencia, ¿no? Correcto. Mira, Schopenhauer ya dijo, lee menos y piensa más. Lo cual no significa que no haya que leer, sino que no hay que creerse todo lo que uno lee. Que lo que hay que hacer es luego pensar y tratar de desentrañar aquello que has leído. Y esto es lo que yo he intentado hacer a lo largo de mi vida. He leído mucho, cierto, y me he creído muy poco. ¿Eso significa que la gente entonces, por mucho que lee, no piensa y por eso vamos como vamos, Quim? Bien, es que voy a decir cosas que quizás suenen un poco así extrañas. Pero si, según los datos, las reacciones del 95% de la humanidad, no, las reacciones son previsibles en un 95%, quiere decir que somos altamente manipulables. Y, por supuesto, si somos manipulables, nos venden lo que quieren los que controlan el tinglado. Queda un 5% solo de gente, según parece, que no es manipulable. Y esto es lo que hay que intentar, creo yo, que este 5% vaya aumentando y al final se convierta en un 70, en un 80%. Entiendo, Quim. Y eso... Perdona, Quim, ¿tú crees entonces que la revolución industrial, la ciencia, la tecnología, Nietzsche, por ejemplo, han sustituido de alguna manera la propia religión? Bueno, la religión es un fenómeno que se sustenta sobre 3 patas. Libros sagrados, fechas sagradas y lugares sagrados. Sin estas 3 patas, cualquier religión termina desvaneciéndose y muriendo. Entonces, evidentemente, ahora vivimos un proceso de secularización brutal y las religiones van un poco en decaída, o mucho quizás, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso? Pienso que a los de arriba no les interesa mucho el fenómeno religioso, que lo que les interesa más es convertirnos en seres para el consumo, sin pensamiento crítico, como borregos, vaya, para aquí, para allá y tal. Porque el problema, ¿cuál es? 7.500 millones de personas, ¿verdad?, en el mundo. Es una tribu de 7.500 millones de personas. ¿Esto cómo se maneja? Pues con el engaño. Ya Erich Fromm
gran pensador del siglo pasado, dijo: poca gente sabe que casi todo es mentira. Eso ha sido dicho ya. Con lo cual, el pensamiento crítico es importante, y eso solo se puede llegar a base de meditar, pensar sobre todas las cosas que están pasando y no creérselas. Claro, no obstante, Kim, claro, vivimos en una sociedad globalizada, ¿no? En una sociedad donde hay tanta gente, hablamos de 7.500 millones de personas, cada una con su fe, con su credo, con su filosofía de vida. Hablamos de buscar ese pensamiento crítico, pero claro, si los medios de comunicación llevan una línea editorial a lo mejor muy ajustada a lo que los intereses de arriba pretenden dar a conocer en cualquier medio, por aquello que intentan comprar al medio de comunicación, poco pensamiento crítico nos espera al resto, porque vamos a ir todos a piñón, vamos a ir todos marcados un poco por la misma línea editorial. Es como cuando llega de una noticia a través de una agencia de información, ¿no? No sé, cualquier agencia de noticias. A todos los medios de comunicación llega la misma noticia con algún que otro punto cambiado. Y todos damos o dan la misma noticia, igual escrita por un redactor que a lo mejor sigue unos parámetros. ¿Cómo podemos extraer un pensamiento crítico de ahí? ¿Cómo llegar a esa disyuntiva y separar nuestro pensamiento si al final todo lo que nos están dando lo mismo? Y hablas de la gente de arriba. ¿De qué poder fáctico o qué tipo de poder nos estás hablando, Kim? ¿Quién está ahí arriba? A las élites financieras. Eso es muy sencillo. O sea, mira, Francis Fukuyama ya habló del fin de la historia, ¿no? Entendió como la historia que dices, bueno, ha ganado una ideología. O sea, había 3 ideologías: el fascismo, el comunismo y el capitalismo. Evidentemente, el fascismo fue derrotado, el comunismo prácticamente también, queda solo el capitalismo, ¿no? Fin de la historia, dijo Fukuyama. Pero luego salió otro y dijo, sí, bueno, pero ahora vendrá el choque de civilizaciones, porque si no, ¿cómo convencemos a la gente que se siga gastando tanto dinero en armamento? Y a partir de ahí, de repente, los malos cambiaron, ya no eran los comunistas y eran otros. Son las élites financieras las que controlan el tinglado. Hablas de élites financieras, hablas de diferentes... aquí hay que tener mucho cuidado en los medios de comunicación porque es curioso. Dices, bueno, ¿dónde están esas leyes informativas, ¿no? Ese derecho a la información, ¿no? Cuando hablamos de geopolítica o hablamos de cosas que no se ajusten un poco a la propia realidad, parece como que no interesa, y aquellos programas que se graban y se cuelgan en redes sociales desaparecen al día siguiente, ¿no? Véase YouTube, por ejemplo, ¿no? Que no será el primer caso que nos ha pasado. Entonces, ¿hasta qué punto, Kim, hay libertad de expresión, entonces? ¿Hasta qué punto hay libertad informativa, uno se pregunta? Yo creo que ninguna, o sea, sinceramente. La Inquisición no ha desaparecido. La Inquisición se ha perfeccionado, simplemente es eso. Hay ahí un control de las élites financieras que han definido hacia dónde quieren que vaya el mundo, y se sigue un guión que ya está escrito y pensado y tal, con lo cual no hay nada que hacer. Si tú tienes ideales, y esto ya creo que lo contó muy bien Orson Welles en Hollywood, ¿no? Hacías películas, ganabas dinero y tal. Y entonces te venían un día a tu casa, te llamaban a la puerta unos señores y te decían, bueno, muchacho, ¿estás bien aquí en tu gran casa, tu gran piscina? Sí, sí, muy bien, muy bien. Bien, pues escoge tus ideales o la piscina. Y todo el mundo escogía los ideales, no, la piscina. No hay nada que hacer. Simplemente, pero yo no soy, digamos, pesimista, ni mucho menos, porque sigo pensando que el ser humano es una cosa muy importante. Otra cosa es que yo piense y crea que esta versión de la raza humana, esta que hay ahora, esta no tiene futuro. O sea que habrá un cambio. Pero este cambio será, quieran las élites financieras o no. El hombre estandarizado que ellos pretenden les explotarán las mismísimas narices, porque somos, nuestra naturaleza, por más que intenten ahogarla, está ahí, la tenemos. Sabemos, mira, yo te voy a hacer una pregunta.
Sabemos cuál es la naturaleza del tigre, la naturaleza del lobo. ¿Alguien puede decir cuál es la naturaleza del ser humano? Fuera de todo este contexto cultural que nos han metido. Me viene a la cabeza, Kim, ya para finalizar en esa conciencia crítica, aquel hijo que le preguntaba a su padre, ¿cómo puede ser que yo sea de esta manera? ¿Cómo puedo conseguir tener aspectos más positivos o negativos? Y el padre le decía, mira, en tu vida hay dos lobos, uno negro y uno blanco. Y él le decía al hijo, bueno, ¿y qué significa? ¿Yo quiero uno o quiero el otro? Claro, uno es el bueno y el otro es el malo. Y entonces, papá, ¿cómo concibo yo uno o concibo el otro? Dependerá a quién le des más de comer, ¿no? Con lo cual, si le doy de comer al malo, pues seré mala persona. Si le doy de comer al bueno, seré buena persona. No obstante, Kim, yo te agradezco mucho ese pensamiento. Pero déjame decirte solo una cosa. Las cosas no son buenas o malas en sí. Las cosas son buenas o malas en relación a un fin. Ah, claro. Si, por ejemplo, un blanco coge un barco y desembarca en un país nuevo y lo matan, ¿eso es bueno o malo? Pues depende, porque si este blanco, por ejemplo, lleva una serie de enfermedades a este país y este país no queda nadie, estuvo bien que lo matasen, ¿no? Es que las cosas no son buenas o malas, lo son en relación a un fin. Claro. En relación a ese fin, me gustaría tenerte un día en directo aquí en este plató, querido Kim Den Salah, para que nos cuentes un poco la trayectoria que tú has tenido hablando de esa vida que nos espera después de la muerte, en el supuesto de que pensemos que hay vida después de la muerte, y tu trayectoria con esas experiencias que tú has tenido y que nos has contado en más de una ocasión en el programa de radio de Luces en la Oscuridad. Con lo cual te espero aquí cuando tú buenamente quieras. Cuando baje de las montañas, que ya sabes que yo vivo en la alta montaña y que considero que bajar por debajo de los 1500 metros es un pecado, ¿sabes? Pero bueno, de vez en cuando hay que bajar, o sea, de vez en cuando hay que pecar, sí. Pues peca y ven a ver a tus amigos que te están esperando con los brazos abiertos, querido Kim. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo igualmente y un placer. Gracias, adiós, Kim Den Salah. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Área Jurídica, el podcast de derecho en el que hablamos sin tecnicismos ni tapujos. Os presentamos el podcast de derecho que no te podrás perder. Es muy sencillo encontrarlo. Busca en las principales plataformas Área Jurídica y podrás encontrar cada miércoles un nuevo episodio. Está disponible en Spotify, Google y Apple Podcast. ¡Te esperamos! El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible.